Ministerios Fuente de Vida Internacional presenta su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Te invitamos a que nos acompañes. Bienvenidos. En el libro de San Juan hay una poderosa palabra. In the book of John there is a powerful word. Capítulo 5. Chapter 5. Vamos al capítulo 5 del libro de San Juan. And we're going to the chapter 5 of the book of John. Respondió entonces Jesús y le Then Jesus answered and said to them, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, the Son cannot do anything for himself, sino lo que ve hacer al Padre. but what he sees the Father do. Porque todo lo que el Padre hace, For whatever he does, también lo hace el Hijo igualmente. the Son also does in like manner. Escuche bien esta escritura. Listen well this scripture. El Hijo hace The Son does lo que ve hacer al Padre. what he sees the Father do. Quiero que cierre sus ojos un momento. I want you to close your eyes for a moment. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Le pido en el nombre de Jesús. I ask you in the name of Jesus. Le pido en el nombre de Jesús I ask you in the name of que Jesus tome esta palabra that you take this word que va a ser predicada that will be preached, y que su Santo Espíritu and that your Holy Ghost traiga, Dios mío, ese convencimiento a su corazón, bring that convincing to the heart, y que este pueblo en esta tarde and these people in this afternoon pueda salir edificado can leave edified con una palabra de revelación. with a word revealed. Le pido en el nombre de Jesús I ask in the name of que Jesus hable a mis hermanos que están dentro de este auditorio, that you speak to my brethren who are in this auditorium, a mis hermanos que nos miran a través de la televisión, to my brethren who are watching us through the a television, mis hermanos que nos miran a través de la internet, to my brethren who are watching us through the internet, Señor, a nuestros hermanos en la radio, Lord, to the brethren that are in the radio, y allí están nuestros hermanos, Señor, en las prisiones, and there are brothers in the prisons, que cuando ellos escuchen esta palabra, and when they hear this word, esta palabra haga un impacto en sus vidas. this word may impact their lives. En el nombre de Cristo In Jesús, the name of Christ que Jesus, hoy, Señor Jesús, that today, Lord Jesus, salgamos de este lugar we may leave this con place una palabra del cielo. with a word from the heavens. Amén Amen y amén. and amen. Le quiero hablar sobre una palabra que el Espíritu Santo ha estado hablando a mi corazón, I want to talk to you about a word that the Holy Spirit has been speaking to my heart, y tiene que ver con esa dimensión. and it has to do with that dimension. Tiene que ver con eso que el Espíritu Santo ha estado hablándonos últimamente. And it has to do with that the Holy Spirit has been speaking to us lately. Y hoy le quiero hablar sobre la dimensión del reino invisible. And today I want to talk to you of the dimension of the invisible kingdom. ¿Saben ustedes You know something que paralelamente al mundo que nosotros vivimos that parallel to the world where we live in, y al reino que nosotros físicamente podemos ver, and the kingdom that physically we can see, hay un reino invisible there is an invisible kingdom donde hay un rey, where there's a king, donde hay subordinados o gente que está bajo el control de ese rey. where there's subordinates or people that are under the control of the king. Entonces, mis amados hermanos, So beloved brethren, yo quiero hablarle de ese reino que no se mira, I want to talk to you of that kingdom that you cannot see, pero que es más real que este reino que se mira. but that is more real of this kingdom that you can Y see. quiero hablarle And I want to talk to you sobre la dimensión, cómo podemos nosotros entrar en ese reino on the dimensions and how we can enter that kingdom y podemos operar en ese reino. and how we can operate in that kingdom. La iglesia hoy en día, The church nowadays, la iglesia necesita entender ciertos principios. the church has to understand certain principles. Entonces yo le quiero hablar de ciertos principios So I want to talk to you about certain principles sobre cómo existe esa dimensión y cómo podemos operar en esa dimensión. on how this dimension exists and how we can operate on that dimension. Dios quiere llevarnos, iglesia, God wants to take us, church, quiere llevarnos a dimensiones gloriosas. to glorious dimensions. Este es un nuevo tiempo. This is a new time. ¿Sabía usted que el nivel de revelación que hay en este tiempo Did you know that the level of revelation that there has no at es this time, no es el mismo que había 20 años atrás? it isn't the same that there was at 20 years ago. 20 años atrás el nivel de revelación era bastante bajo.
20 years ago, the level of revelation was really low. Dios está llevando a la iglesia a nuevas dimensiones. God is taking the church to new dimensions. Yo me acuerdo 20 años atrás, 30 años atrás, And I remember 20 years ago, 30 years ago, las iglesias no pasaban de 150 miembros, 300. churches wouldn't go above 150 or 300 members. Hoy tenemos iglesias de hasta de 1 millón de miembros. And now we have churches of up to 1 million members. En México, In Mexico, de 50,000 miembros, 50,000 members, 10,000 miembros. 10,000 members. En Guatemala, In Guatemala, en Honduras, in Honduras, Centroamérica, in Suramérica. Central America, South America. Iglesias impresionantes. Impressive churches. Hoy en día, hermanos, Nowadays, el brethren, tiempo está cambiando time is changing. y con esos cambios And with those changes, se han conocido cosas que están en la Biblia, we have learned things that are in the Bible, pero que tenían como un velo para but nosotros. they were close to our eyes. Dios quiere llevarnos, dígale al que está al lado suyo, God wants to take us. Tell the one next to Dios you. quiere God llevarnos wants to take a us dimensiones to gloriosas glorious en dimensions este tiempo. in this time. En este tiempo. In this time. ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecirnos? How many know that God wants to ¿Cuántos bless us? saben que Dios quiere How many bendecirles? know that God wants to bless us? Dios quiere que nosotros entendamos God wants us to understand y vivamos. and for us to live. Mire, yo no sé si usted se acuerda de aquella escritura que el apóstol Pablo habló. I don't know if you remember that scripture that Paul said. Dice cosas que ojo no vio, It says things that eyes have not seen, ni oído oyó, nor ear has heard, son las que Dios ha preparado are the things that God has prepared para los que le aman. for those that love Him. ¿Cuántos aman a Dios? How many love God? ¿Cuántos aman a How many Dios? love God? Entonces, si tú amas a Dios, So if you love God, voltea a ver el que tiene al lado, dígale, si tú amas a look Dios, at the one next to you. If you love hay God, cosas que ojo no ha visto, there are things that eyes have not seen, hay cosas que oído no han oído, or ear has not heard, que Dios las ha preparado de antemano para ti. that God has prepared beforehand for you. ¿Está conmigo? Are you with me? Dios las ha preparado God has prepared them para todos los que le amamos. for all of those who love Him. Dios quiere que usted sea bendecido. God wants you to be blessed. Dios quiere que usted entre y posea esa bendición. God wants you to come in and possess that blessing. Las está trayendo a nosotros He's bringing it to us. para todos aquellos que están listos para ver y entrar en esa dimensión. For all of those that are ready to see and enter that dimension. ¿Cuántos están preparados? How many of you are prepared? ¿Cuántos están preparados? How many of you are prepared? Este es el tiempo de Dios. This is the time of God. El Señor quiere que nosotros entendamos The Lord wants us to understand que su reino invisible that His invisible kingdom, lo ha hecho accesible para nosotros He has made it accessible for a us través de su Hijo Jesucristo. through His Son Jesus Christ. Escúcheme bien, lo voy a volver a decir. Listen well, I'm going to repeat it. El Señor quiere The Lord wants us que nosotros entendamos to understand que su reino invisible, that His invisible kingdom, el reino invisible de Dios, the invisible kingdom of God, que nosotros podamos that we can entrar a través de Jesucristo a ese reino. enter through Jesus Christ to that kingdom. Y así que nosotros podamos entrar, And so that we can enter, que podamos mirarlo, that we can see it, que podamos escucharlo, that we can hear it, que podamos nosotros sentirlo that we can feel it, y aún and even more, que nosotros podamos penetrar that we might penetrate y movernos dentro de ese reino. and move us inside of that Imagínese. kingdom. Imagine. Dios quiere que entremos. God wants us to enter. Dios quiere que lo God wants palpemos. us to touch it. Dios quiere que nosotros lo God wants sintamos. us to feel it. Dios quiere que penetremos a ese reino. God wants us to penetrate Un that kingdom. reino que no se mira, A kingdom that you cannot see, pero que se hace accesible but that is accessible a través de through Jesús, Jesus, a través de Cristo through Jesús. Christ Jesus. Dígale al que está al lado Tell the suyo, one next to you. Dios quiere que entres en su God reino wants you to enter in His y que kingdom, puedas operar en su and reino that you can operate in His y que kingdom, puedas penetrar en su and reino that you can penetrate His kingdom, y que de la misma forma and in the same way puedas mirarlo, that you can see it, puedas mirarlo. that you can see it. Hay cosas que usted no mira, There are things that you can't see, pero cuando usted entra en ese reino, but when you enter the kingdom, usted las puede ver. you'll be able to see them. Hay cosas que usted no puede creer, There are things that you can't pero believe, cuando entra en ese but reino, when you enter that kingdom, usted las puede ver. you will be able to see them. Mire, hermano, Listen, brethren,
Este versículo que acabamos de leer This verse that we just read nos habla de una combinación. talks to us about a combination. Jesús se movía en las dos dimensiones. Jesus would move in two dimensions. En la dimensión visible, In the visible dimension, a través de la vista, through the vision, y through sight. se movía en la dimensión invisible And he moved in the invisible a vision, través de esa vista espiritual. through the spiritual vision. O sea, a usted y a mí So you and I, se nos tienen que abrir ciertas dimensiones, the dimensions has to be open to us, porque nosotros hemos sido diseñados para creer because we have been designed to believe lo que ven nuestros ojos. what our eyes see. Todo lo que usted logra ver Everything that you can see es lo que usted logra creer. is what you are able to believe. Pero si yo le dijera en esta tarde, But if I tell you this afternoon, hermanos, tranquilos, brethren, en medio de nosotros among us, estamos rodeados de un ejército celestial. we are surrounded by a celestial, Y yo creo que si usted no tiene una vista espiritual, and I believe that you don't have a celestial sight. usted puede decir: el pastor está loco. You can say the pastor is crazy. ¿Cómo el pastor dice eso? How is the pastor going to say that? Porque es algo que está accesible, pero tiene usted que entrar en esa dimensión. Because it's something that is accessible, but you have to enter that dimension. Hubieron hombres en la Biblia There are men in the Bible que se movieron en esa dimensión who moved in that del dimension reino invisible. of the invisible kingdom. El siervo de Eliseo The servant of Elijah sale y mira el ejército sirio came out and saw the Syrian army y le dice a su siervo: and tells his servant, ¿qué haremos? what will we do? Señor, ¿qué haremos? What will we do, Lord? Él miraba una realidad, He saw a reality. pero cuando sale Eliseo, But when Elijah comes out, Eliseo mira otra realidad. Elijah sees a different reality. ¿Cuál era la realidad? What was the reality? La realidad del reino invisible. The reality of the invisible kingdom. O sea que Eliseo vivía en las dos realidades. So Elijah lived in both realities. Eliseo podía mirar el ejército sirio, Elijah could see the army of the pero Syrians, podía tener paz, but he could have peace porque él miraba otra realidad, because he saw a different reality. la realidad del Espíritu de Dios. The reality of the Holy Ghost. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Está conmigo? Are you with me? Amén. Amen. Podían ver dos They could see realidades. two realities. Moisés vivió en esa realidad. Moses lived in that reality. Por eso allá en el capítulo 14 de Éxodo, That's why in chapter 2 of Exodus, él le puede decir al ejército, al campamento de Israel: he can tell the people of Israel, tranquilos. relax. El pueblo que ustedes miran, el ejército sirio que ustedes miran hoy, The Syrian army that you guys see now, nunca más para siempre lo mirarán. you will never, ever, forever see. ¿Por qué podía hablar de esa forma Moisés? Why was Moses able to speak that way? Hermano, porque estaba mirando una realidad que no miraba la nación de Israel. Because he was looking at a reality that the nation of Israel was not seeing. La nación de Israel miraba, The nation of Israel would see, solamente podían ver lo que miraba a su vista. they could only see what their sight could see. ¿Y qué era lo que miraba a su vista? And what is it that their sight ¿Alguien me quiere decir? could see? Anybody can tell me? Lo que miraba a su vista What their sight could see era el ejército egipcio. was the Egyptian army, 600 carros 600 cars de gente armada. of people that are armed. Hermanos, el ejército egipcio The Egyptian army, brethren, venían detrás de él. were coming behind him. Pero la escritura dice But the scripture que says, Moisés les dice: tranquilos, Moisés says, relax. con Moses, nosotros está Jehová. Jehovah is with us. El ejército que ustedes miran, The army that you guys see, nunca más para siempre lo mirará. you will never more see. Se fija que habían dos realidades. You see that there was two realities. Estaba la realidad física The physical y reality estaba la realidad espiritual. and the spiritual reality. Dígale al que está al lado suyo: Tell the one next to you, ¿qué realidad estás mirando what hoy? reality are you seeing? ¿Qué realidad estás mirando en este momento? What reality are you looking at in this moment? Es una realidad mirar lo físico, It is one reality to see what's pero physical, hay otra realidad but there is another y reality, hay otra dimensión, and there is another dimension, y es la dimensión del Espíritu. and that is the dimension of the Y Spirit, esa es la dimensión que Dios desea que nosotros hoy podamos accesar. and that is that dimension that God wants us today to access. El Señor Jesús dice: Lord Jesus says, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo.
The Son can do nothing of himself, sino lo que ve hacer al Padre. but what he sees the Father do. Porque todo lo que el Padre hace, For whatever he does, también lo hace el Hijo igualmente. the Son also does in like manner. Entonces, en otras palabras, él decía, So in other words, he would say, yo me muevo en la dimensión espiritual, I move in the spiritual dimension, y en la dimensión espiritual yo vi anoche que Dios sanaba a este paralítico. and in the spiritual dimension, I saw that God was healing Entonces the paralytic. yo me muevo a esta otra dimensión natural. And I move in this other natural dimension. Entonces, como yo vi que mi padre hizo eso, entonces yo vengo en la dimensión natural a hacer lo mismo. And because I saw my Father do that, I come in the natural dimension to do the same. Wow, eso es poderoso, ¿cierto? Wow, that is powerful, Yo no right? sé si usted me estoy dando a entender en esta tarde. I don't know if I'm explaining myself in this afternoon. Si me estoy dando a entender, dele un gloria a Dios fuerte. If I'm giving myself to understand, please give a glory to God in this afternoon. Dígale que está al lado suyo. Tell the one next to you. Hoy vamos a entrar en una dimensión Today we will enter a new donde dimension nos vamos a poder mover en esas dos dimensiones. where we're going to be able to move in those two dimensions. Donde nos vamos a poder mover en dos dimensiones. Where we're going to be able to move in two dimensions. Aleluya. Hallelujah. El Señor quiere que usted lo entienda. The Lord wants you to understand. Y así usted puede entrar a mirar ese reino, That way you can enter to see that a kingdom, escuchar ese reino, to hear that kingdom, a sentirlo en su espíritu. to feel it in your spirit. ¿Por qué usted cree que el Señor le decía a Josafat, Why do you think God was telling Josaphat, tranquilo, tranquilo, don't worry, be calm. estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros? Be calm and see that salvation that God will do with you. Era With us. momento de aflicción, It was a moment of affliction. era momento de tribulación It was a moment of tribulation en el mundo natural. in a natural world. Pero el Señor le estaba diciendo a Josafat, But the Lord was telling Josaphat, hay una verdad real, una dimensión espiritual. there is a truth in the spiritual dimension, Y si entras en esa dimensión vas a estar tranquilo. and if you enter in that dimension, you will be calm. Porque hay algo más grande que lo que miran tus ojos. Because there is something greater than what your eyes can see. Jesús vino a este mundo Jesus came to this world por tres objetivos principales. for three main objectives. Número uno, Number one, Jesús vino como primer objetivo Jesus came with the first objective, para salvar al mundo de pecado. to save the world of sin. Número dos, Number two, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Jesus came to undo the works of the devil. ¿Está conmigo en Are eso? you, are you with me on that? ¿Está conmigo en eso? Are you with me on that? Jesús vino, número uno, Jesus came, number one, para salvar al mundo de pecado. to save the world of sin. Y usted lo va a ver en todo lugar cuando Jesús predicaba. And you're going to see it in every place where Jesus preached. Jesús lo va a ver siempre hablando de la salvación. You will always see Jesus talking about salvation. Pero lo número dos, But number two, usted va a ver que Jesús siempre estaba echando fuera demonios. you're going to see that Jesus was always casting out demons. En algunas ocasiones le decía, calla y sal de él. And in certain occasions, he would say, shut up and leave. Cuando el endemoniado gadareno, dice la Biblia que los demonios le dijeron, ¿por qué vienes a atormentarnos? The demons would tell Jesus, why are you here to torment us? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Why are you tormenting us before time? ¿Y sabe qué le dice? And you know what he said? Callen y salgan de este hombre. Shut up and leave this man. Jesús Jesus, siempre lo va a ver liberando a endemoniados. you're always going to see him delivering Aleluya. possessed people. Y lo tercero que Jesús vino a hacer And the third thing that Jesus came to do es para traer en medio de nosotros is to bring among us el reino de Dios. Diga conmigo, el reino de the Dios. kingdom of God. El reino de Dios. The kingdom of God. O sea, Jesús vino a establecer Jesus came to establish el reino de the Dios. kingdom of God. O sea, no solamente vino a predicar el evangelio, He didn't just come to preach the good news. vino a establecer un reino He came to establish que a se kingdom había perdido. that was lost. Y ese reino, mis hermanos, And that kingdom, my brethren, es un reino invisible. it's an invisible kingdom. No está accesible a nuestros It ojos isn't accessible to our con eyes nuestra vista natural, with our natural sight, pero está accesible but it is con accessible nuestra vista espiritual. through our spiritual Y sight. todo el que se mueve en ese reino, And everybody that moves in that los kingdom, demonios tienen que sujetarse. the demons have to be subject. Los enfermos tienen que ser sanos por el poder de la palabra. The ill people have to be healed by the power of the word. ¿Sabe cuál es la
voluntad de Dios? You know what the will of God is? Que nosotros manifestemos That we might manifest donde quiera que vayamos wherever we are el reino de the Dios. kingdom of God. Dígale al que está al lado suyo. Tell the one next to you. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? You know what the will of God Que is? nosotros manifestemos That we manifest donde quiera que estemos wherever we are el reino de Dios. the kingdom of El God. reino de The Dios. kingdom of God. Capítulo 11 del libro de Lucas. Chapter 11 of Luke. Lucas 11. Vamos a ir rápidamente. Chapter 11 of Luke. Lucas 11, versículo 20. Verse 20. Mire lo que Jesús expresa en esta escritura. Mas si por el dedo de Dios But if I cast out demons echo yo fuera los with the demonios, finger of God, ciertamente, ¿qué dice, hermanos? surely El reino de Dios ha llegado a vosotros. the kingdom of God has come upon you. O sea, si yo echo por el dedo de Dios, So if I cast out for the finger of God, echo fuera los I demonios, cast out demons. eso es señal That is a signal. de que el reino de Dios That's está a aquí. sign that the kingdom of God is here. Aleluya. Hallelujah. Dígale al que está al lado Tell the suyo. one next to you. Cuando el reino de Dios se establece en una vida, When a kingdom of God is established in your lo life, primero que debe de pasar the first thing that has to happen es que esos demonios que Is the- ataban tu vida is those demons that were binding your se life. tienen que ir. They have to leave. Se tienen que ir. They have to Se leave. tienen que ir They have to en leave el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? So what is Jesus saying? Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. If I've cast out demons with the finger of God, surely the kingdom of God has come upon you. Escuche bien lo que Jesús vino a hacer, Listen well what Jesus came to do. porque de esto depende el mensaje. Because from this it depends our message. Jesús vino Jesus came para hacer el camino que une dos mundos. to make the way that unites two worlds. Escúcheme bien. Listen well. Jesús vino Jesus came a unir dos mundos. to unite two worlds. Pastor, ¿cuáles? Pastor, which ones? Dos mundos, dos reinos. Two worlds, two kingdoms. Y hay dos dimensiones And diferentes. there's two different dimensions. Escúcheme bien. Listen well. Existen dos dimensiones en las cuales usted puede moverse. There are two dimensions in which you can move. Existen dos reinos en los cuales usted puede moverse. There are two kingdoms in which you can move. Existen dos mundos. There are two worlds. ¿Cuáles son, pastor? Which ones are they, Pastor? El mundo natural, The natural world que está regido a través de nuestra vista, that is governed by our sight, a través de nuestros cinco sentidos, by our five senses, y está el mundo espiritual. and there is the spiritual world. Jesús vino a unir esos dos mundos. Jesus came to unite those two O worlds. sea que en Jesús, So in Jesus, Jesús se movía en lo natural Jesus will move in what's natural. y en lo espiritual. Diga And what's conmigo, en lo spiritual. natural y lo espiritual. Say with me, in the natural and the spiritual. Existe el reino espiritual There is the spiritual kingdom y el reino natural. and the natural kingdom. Hermano, yo le pido que abra sus oídos, por favor. Brother, and I ask you to open your ears, Porque esto please, que le voy a decir a continuación, because this is what I'm going to tell you. si usted lo capta, If you can catch se this, va a volver un cristiano incontenible. you will be a Nadie lo podrá detener, iglesia. nobody will be able to hold you back. Porque estos principios que le voy a dar ahorita Because these principles that I'm going to give you right now son la llave para penetrar are the keys to penetrate en la posesión de la mayor riqueza que Dios tiene para the nosotros. possession of the greatest riches that God has for us. Vamos a ir a Efesios rápidamente. We're going to go to Ephesians. Efesios. Aleluya. Si usted no trajo Biblia, aquí en la pantalla está saliendo el versículo. Hallelujah. If you don't have a Bible, the verse is coming out on the screen. Efesios capítulo 1, por favor. Ephesians chapter 1, please. Aleluya. Hallelujah. ¿Lo tiene? Do you have it? El versículo 9. Verse 9. Dándonos a conocer el misterio. Having made known to us the mystery. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Listen well what Apostle Paul Dándonos says. a conocer el misterio. Having made known to us the mystery. ¿Sabe que la palabra misterio You know what the word mystery? es un hecho que no tiene una explicación natural? It's an act that does not have a natural explanation. Hay un misterio en esto. There's a mystery in O sea, this. usted no lo puede entender con su mente natural. You cannot understand it with your natural No mind. sé si me doy a entender. I don't know if I explain myself. O sea, con su mente natural usted no puede captar
captar esto, With your natural mind, you cannot understand this porque es un misterio, because it is a mystery. dándonos a conocer el misterio Having made known to us the mystery de su voluntad, of His will, según su beneplácito, according to His good pleasure, el cual se había propuesto en sí mismo. which He purposed in Himself. ¿Qué se había propuesto Dios? What had He proposed? De reunir todas las cosas en Cristo. That in the dispensation of the fullness. ¿Sabe qué significa reunir, hermanos? Do you know what the word unite means? O sea que son partes que están por todos lados. We unite. There's parts that Entonces Jesús dice, all over todo the esto place. es mío and God says, all this is mine. y lo voy a unir en un solo lugar. And I'm going to unite it in one place. Ya no hay necesidad que esté separado. There's no reason for it to be ¿Sí me doy a separated. entender? Do I explain myself? De reunir todas las cosas en Cristo, To reunite other things in Christ. en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. In the dispensation of the fullness of the times. Así las que están en los cielos Like the ones that are in heaven como las que están en la tierra. as the ones which are on earth. ¿De qué está hablando esta escritura? What is the scripture talking about? En Jesús, In Jesus, los dos ámbitos están unidos. the two worlds are united. Dios en Jesús God in Jesus unió el cielo united the y heavens unió la tierra. and united the earth. Wow, eso es impresionante. Wow, that is Déjeme impressive. explicárselo mejor. Let me explain it to you better. En Jesús se unió el cielo y la tierra. In Jesus, the earth and the heavens united. En Él y solamente en In Él, Him and only in Him, los cielos son una realidad visible y palpable. the heavens are a visible reality and touchable. Una realidad visible y palpable. A reality that is visible and touchable. En Jesús también es lo mismo. La tierra In Jesus, it's the same. The earth, es visible it is visible y palpable. and touchable. O sea, Jesús se movía aquí, So He can move here pero se podía mover en el mundo espiritual. and He could move in the spiritual world. Podía mover en el mundo natural. He can move in the natural Él world podía moverse en los dos mundos. and He can move it between ¿Se both acuerdan en una worlds. ocasión Remember in one occasion cuando dice la Biblia que Jesús se transfiguró? when the Bible says that Jesus transfigured Himself? Se lleva a Jacobo, Juan, He takes Jacob and John a Pedro and Peter. y dice la Biblia que los lleva a un monte. And Jesus, and the Bible says that He takes them to Y a mountain. dice que se transfiguró. And He transfigured Himself. ¿Qué significa eso? What does that mean? ¿Cómo se dice? Su naturaleza de quién es Él. The natural components of Himself, La naturaleza celestial His celestial, se fue transformado. He was transformed. O sea, aquel hombre natural que sanaba enfermos, que caminaba con los discípulos, So that natural man who would heal and that was walking with the disciples, se dejó ver quién él era. Él era. he allowed himself to be seen who he really was. Y Pedro empieza a ver a Jesús And Peter began to see Jesus en la gloria celestial. in the celestial glory. Wow. Wow. Y de pronto empieza a bajar uno como en un paracaídas, hermano. And all of a sudden someone begins to fall like in a parachute. ¿Sabe quién era? Do you know who it was? Moisés. Moses. Hoy de pronto aparece otro. And all of a sudden there was another ¿Han one. leído esa escritura? Have you read that scripture? ¿Sabe quién era? Do you know who it was? Elías. It was Elijah. ¡Wow! Wow. Pedro le dice, Señor. Peter said, Lord, ¡Wow! Quedémonos aquí. let's all stay here. Hagamos una enramada Let's all sleep here. para ti, para Moisés y para Elías. Let's make our beds for you, for me, for Elijah. Porque Jesús se mostró en todo su esplendor. Because Jesus showed Himself in all His splendor. ¿Sí me explico? O sea, Él podía moverse en las dos dimensiones simultáneamente. Do I explain myself? He can move in both dimensions simultaneously. ¿Está conmigo? Are you with me? En Jesús no hay ninguna limitación. In Jesus there are no limitations Pasar de un lado al otro. to move from one place to Wow, the other. cuando yo estudiaba esta palabra, algo tocaba mi corazón. When I was reading this word, something touched my heart. O sea, moverse de una dimensión a otra To dimensión. move from one dimension to another dimension. Mire, los ángeles, Look, the angels, ellos no fueron diseñados para moverse en la dimensión terrenal. they were not designed to move in the earthly dimension. Por eso es raro que usted mire un ángel. That's why it's rare that you might see an angel. ¿Sí me explico?
Do I explain myself? Aunque ellos se pueden manifestar porque pueden entrar a esta dimensión, Even though they might manifest themselves because they can enter this dimension, pero ellos no han sido creados para operar en esta dimensión. but they were not created to operate in this dimension. Pero pueden accesar a esta dimensión. But they can access this dimension. Como también nosotros no fuimos creados para entrar a la dimensión del Espíritu. Like we weren't designed to enter in the dimension of the Spirit. Hermano, nosotros Brethren, we simultáneamente ahorita simultaneously right está la now dimensión natural donde usted me está mirando a mí. is the natural dimension where you can see Pero me. hay ángeles y principados y está Jesús, está el Espíritu Santo. There are angels and the Holy Ghost Hermanos amados que también me están mirando a mí that are also looking at me, y lo están mirando a and usted they are watching you, y están allí con usted and they are there with you simultáneamente. simultaneously. Usted dice, pero ¿cómo puede existir eso? And you say, but how can that Es un exist? reino invisible It is an invisible kingdom, pero es real, más real que el de nosotros. but it is more real than our kingdom. Ya volvemos con Este es tu día. Te invitamos a las noches de clamor en Ministerios Fuente de Vida Internacional. Los días lunes, martes y jueves a las 9 de la noche. Ven y únete y oremos juntos. Para mayor información, llámanos al 720-941-8433. Agréguenos en Facebook, en su smartphone, en su computadora, en su tablet. www.facebook.com/Fuente de Vida y encontrarás fotos, videos y mucho más. www.facebook.com/Fuente de Vida y Hola, ¿qué tal amigos y hermanos del pueblo de Colorado? Te saludan en esta hora tus servidores, los pastores Felipe y Sandra Díaz. Para invitarte a sintonizar el programa Conquistando Nuestra Ciudad, un programa que nació en el corazón de Dios, un programa de oración, de intercesión, guerra espiritual. Te invitamos a que estés en sintonía. Búscanos a través de 1650, estamos de lunes a jueves a las 11 y a las 7 de la noche. Para más información, comunícate al teléfono 720-941-8433. Dios te bendiga. Continuamos con Este es tu día. Por eso Jesús decía, That's why Jesus would lo say, que veo hacer al Padre, whatever I see the Father eso do, es lo que yo hago. that is what I do. Todo lo que oigo que el Padre hace, Everything that I hear that Father does, eso es lo que yo hablo. that is what I speak. Esa es nuestra gran herencia, iglesia. That is our inheritance. Dígale que está al lado suyo, esta es Tell the nuestra one gran next to you, herencia. This is our great inheritance. El que podamos disfrutar de esos dos ámbitos. That we might enjoy both of those worlds. El que nosotros podamos penetrar en el ámbito espiritual. That we might penetrate in the spiritual world. Que podamos experimentarlos. That we might experiment. Vivir en ese ámbito. Live in that world. Y hacer que las verdades eternas And to make that the eternal truth de ese reino sean visibles para nosotros. of that kingdom might be visible for us. Que podamos traspasarnos de una dimensión a otra. That we can transpass ourselves from one side to the other. Jesús, hermanos, cuando vino a la tierra, Jesus, when he came to earth, vino a manifestar el reino de Dios. he came to manifest the kingdom Diga of God. conmigo, Jesús vino a manifestar el reino de Say it, Dios. say it with me. He came to manifest the kingdom of Por God. eso a Jesús le dieron muerte.
That's why they killed Jesus. Porque vino a hacer cosas que, hermanos, nunca nadie las había mirado. Because he came to do things that never before anyone had seen. Jesús vino a devolver lo que se había perdido. Jesus came to return what was lost. El reino de los cielos visible en la tierra. The kingdom of God visible on earth. ¿Está conmigo? Are you with me? Cuando Jesús vino en carne, When Jesus came in flesh, Jesús hizo posible Jesus made it possible que los cielos y la tierra fuesen uno solo. that the heavens and the earth became one. Por eso la gente decía, pero ¿qué es esto? That's why the people would say, what is this? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que puede Jesús resucitar a un muerto? What is this? How is it that Jesus can resuscitate the dead? ¿Cómo puede levantar a un paralítico? How can he lift up a paralytic? Jesús vino a manifestar el reino invisible Jesus came to manifest the invisible kingdom. para que esos dos ámbitos, iglesia, So these two ambience fuesen palpables. would be touchable. ¿Está conmigo? Are you with me? A través de dos tipos de ojos diferentes. Through two different types of eyes. Ojos espirituales Spiritual eyes y los ojos naturales. and natural eyes. ¿Sabe qué perdió el hombre en el Edén? Do you know what man lost ¿Cuántos in saben Eden? lo que perdió el hombre en el How Edén? many know what man lost in the Eden? El hombre perdió en el Edén Man lost in Eden. fue la misma imagen de Dios. It was the same image of Diga God. conmigo, el hombre perdió la imagen de Dios. Say it with me, God. They lost the La, image of God. La Biblia dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios The Bible says that man was made at the image of God, y fue hecho semejante a Dios. and he was made in his likeness. ¿Sí está conmigo? Are you with me? Y esto no era de una forma externa, And this wasn't in an external way. sino eran cualidades espirituales. These were spiritual qualities. Y sabe que la imagen de Dios en Adán And you know the image of God in Adam era lo que permitía que Adán pudiera platicar con Dios. was what allowed Adam to speak with God. Cuando Adán no había pecado, When Adam had not sinned, Dios bajaba a la tierra God would descend to the earth y le preguntaba a Adán, and would ask Adam, ¿cómo estás, Adán? how are you, Adam? ¿Cómo te la estás pasando? How's it going? Y dice la Biblia que le puso trabajo. And the Bible says that he gave him work. ¿Cómo están los arbolitos? No dice eso la Biblia, pero yo me imagino que él venía y platicaba con Adán. How are the trees? I mean, the Bible doesn't say that, but I imagine myself that he would come to speak with Adam. Porque dice la Biblia Because the Bible says que lo puso en el Edén para que labrase el Edén. that he put him in Eden so that he could sow in the O earth, sea, para que trabajara en el jardín. so he can work in that garden. Y yo creo que él le venía y le preguntaba cómo van los árboles. I'm sure that he would come and ask him, how are the trees going? En una ocasión lo vio solo y dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a poner animales aquí. One day he saw him alone and he said, you know what, we're going to put animals here. Y le vas a poner nombre a todos los animales. And you're going to give name to all the animals. Hermano, a través de la imagen Brother, and through the image que Adán tenía, that Adam had, tenía acceso a poder platicar con Dios. he had access to be able to speak with God. Hablaba con Dios, He spoke with God. platicaba con él, He would speak with him. caminaba en el huerto con él. He would walk in Eden with ¿Sí him. está conmigo? Are you with me? Caminaba en el huerto con él. He would walk in Eden with him. El hombre en el huerto Man in the Eden, era uno con Dios. he was one with God. ¿Alguien está conmigo en Is esta someone tarde? with me? Era uno con Dios. He was one with God. No habían dos, era uno. There weren't two, it was Y por one. eso cuando Adán peca, hermano, And that is why when Adam el sinned, Señor viene como siempre the Lord came like y always. ya no encontró a Adán. And he never found Adam. Adán se había, Adam had, ¿qué había hecho Adán? what had Adam done? Adán se había escondido. Adam had hidden. Entonces el hombre So man, en el Edén, mis amados, in the Eden, my de esa beloved, forma que era imagen de Dios, in that way that they were the image of él God, podía moverse, el hombre podía moverse en lo natural y en lo espiritual al mismo tiempo. man was able to move in the natural and the spiritual at the same time. Por eso Adán no se sentía desnudo. That's why Adam didn't feel naked. Eva no se sentía desnuda. Eve didn't feel naked. Porque había una gloria que los cubría. Because there was a glory that would cover them. Las dos dimensiones Both of the dimensions, eran visibles al They mismo were- tiempo en la vida de ellos. they were visible at the same time in their lives. No sé si me estoy dando a entender. I don't know if I'm giving myself to understand. Es decir, It's to say, ser a la imagen de Dios. to be at the image of God. ¿Sabe que la Biblia dice You know that the Bible que cuando says usted le entrega su vida a Jesús, that once you give your life to usted y yo Jesus, nos convertimos en un espíritu con Él? you and I become one with Him.
Somos un espíritu con Dios. We become one spirit with God. Entonces, si somos un espíritu, So if we are one spirit, nosotros también tenemos la facultad de podernos mover en esas dos dimensiones. so if we are one spirit, we also have the faculty to move in those two dimensions. ¿Cuántos han leído esa escritura? How many of you have read El that que se scripture? une al Señor, un espíritu es con Él. He who unites with the Lord, one spirit becomes with him. En otras palabras, si Dios Jesús se mueve en dos dimensiones, yo también puedo moverme en las dos dimensiones. In other words, if Jesus moves in two dimensions, I can also move in two dimensions. Esa es la voluntad del Señor Jesucristo. That is the will of the Lord Que Jesus podamos Christ. ver, que podamos entrar a la dimensión espiritual. That we might be able to see and enter the spiritual dimension. Que podamos sentirla. That we may see it, Que feel it, podamos movernos en esas dos dimensiones. that we can move in both of those dimensions. Pero para que esto suceda, But for this to happen, es necesario que nuestro espíritu sea liberado. it is necessary for our spirit to be delivered. Yo voy a tratar de ir terminando. Siento que algunas personas no me están entendiendo. I'm going to start to finish. I feel like some people are not Para que understanding. usted y yo podamos entrar en esas dos dimensiones, So you and I can enter those two dimensions. es necesario que nuestro espíritu sea liberado. It is necessary for our spirit to be delivered. Sea liberado. Usted, hermano, nuestro mayor enemigo que nosotros tenemos It has to be delivered. Our worst enemy that we have, es nuestra mente. it's our mind. Hay cristianos muy buenos There are good Christians que van a ser salvos, that will be saved, pero por tener una mente cautiva but because they have a captivated no van mind, a poder mirar lo que Dios tiene para they ellos. will not be able to see what God has for them. Porque en nuestra mente Because in our mind, hay unos densos there are dense. velos de tinieblas. There are dense covers in our eyes. ¿Usted ha visto esas tinieblas o neblinas oscuras Have you seen that dark fog que no nos dejan ver del otro lado? that does not allow us to see from the other side? La mente del hombre The mind of man tiene esas densas tinieblas. has that dense fog. Eso se llama velos de incredulidad That's called unbelief, y de oscuridad darkness, que no nos dejan ver del otro lado. that does not allow us to see to the other En side. este mismo momento In this very moment, hay gente que está diciendo amén there's people that are saying amen. y hay otros que están diciendo, ¿de qué está hablando el pastor? And there are others that are saying, what is the pastor talking about? Hay cosas que tu mente, There are things that your mind, en tu mente están bloqueadas in your mind, they are blocked y nos impiden and do not allow us ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. to be what God wants us to be. Dios tenía un plan con la iglesia. God had a plan for his church. El plan de Dios para la iglesia no era solamente que se reunieran los domingos a cantar cantos. The plan of God for his church was not just to get together on a Sunday to sing songs. ¿Sabe qué le dijo Dios a los discípulos? You know what God told the disciples? Mayores cosas van a hacer ustedes que yo. Greater things you will do than I. Pregunto, ¿la iglesia está haciendo mayores cosas que Jesús? I asked, is the church doing greater things than Jesus? ¿Está haciendo mayores cosas? ¿Sabe Are they por qué no doing greater estamos haciendo mayores cosas? You know why we're not doing greater things? Porque hay cosas que se nos han bloqueado en nuestra mente. Because there are things that have been blocked in our minds. No nos dejan ver del otro lado. And they do not allow us to see to the other side. Hermano, el propósito de Dios Brother, in the purpose of God no solamente era salvarte. was not just to save. Hay gente que dice, oh, gloria a Dios, aunque en esta vida no tenga nada, en el cielo tendré una mansión. There's people that say, oh, glory to God, even though in this life I don't have anything in the heavens, I will have a mansion. El anhelo de Dios es que nosotros nos convirtiéramos una iglesia sin límites, iglesia. The longing for God is for us to become a church without limits. Que nosotros pudiéramos manifestar el reino de Dios. That we could manifest the kingdom of God. Lo que mi hermana dice, What my sister said, estaban molestando allá abajo y allá arriba, they were bothering at bottom and the top. pero ella se puso a orar. But she began to pray. ¿Sabe qué es lo que ella estaba trayendo en ese momento? And you know what she was bringing in that moment? Manifestando el cielo en la tierra. Manifesting the heavens in the earth. Cuando oramos por un enfermo, When we pray for the sick, estás enfermo, also you are vamos a traer el reino celestial y vas a ser sano de tu enfermedad. going to bring the celestial kingdom and you're going to be healed from your illness. Cuando el reino de Dios es atraído, When the kingdom of God is attracted, los demonios tienen que the irse. demons have to leave. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, If I with the finger of God cast out the demons, ciertamente ha llegado el reino de Dios. surely the kingdom of God is among us. El reino de Dios viene con poder. The kingdom of God comes Dígale with que está power. lo suyo, Tell viene the con one next to poder. you, comes with power. El reino de Dios viene con poder. The kingdom of God comes with power. Primero de Corintios capítulo 4 versículo 20. 1 Corinthians 4 Hermano, verse me 20. impresiona la escritura. El apóstol Pablo Apostle Paul habla de cosas que
ningún otro hombre habló en la Biblia. Talks about things that no other man spoke of in the Bible. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 20. Look what Apostle Paul says in verse 20. Porque el reino de Dios, Because the kingdom of God, ¿cómo dice? how does it say? No consiste en palabras, Does not consist of words, sino en poder. but in power. Diga conmigo, en poder. Say with me, in power. El reino de Dios The kingdom of God no consiste en does palabras, not consist of sino en words, poder. but in power. Pastor, ¿de qué me está hablando? Pastor, what are you talking Que to me cuando nos about? movemos en el nivel de reino, That when we move in the level of kingdom, atraemos el poder de Dios a la tierra. we attract the power of God to the Hermano, y lo cautivo se es libre. earth. Brother, what was bound, La enfermedad se va en el nombre de the Jesús. illness leaves in the name of Jesus. Las cadenas se rompen The chains are broken cuando manifestamos el reino de Dios. when we manifest the kingdom of God. No sé si me estoy dando a entender. I don't know if I'm explaining myself. No sé si me estoy dando a entender. I don't know if I'm explaining myself. Imposible manifestar el reino si no hay manifestación de poder de It's Dios. impossible to manifest the kingdom if there isn't a manifestation of the power of God. Pero la iglesia But the church se ha quedado nomás cantando cantos. has just stayed Y singing no es que songs. sea malo, And it's not that it's bad, pero yo creo que podemos hacer algo más. but I believe that we can do something more. El propósito de The Dios purpose of God, no era que hubieran unos cuantos ministerios de sanidad en diferentes países that it wasn't that there were a few ministries of healing in some y places, que pagáramos grandes cantidades de dinero para traer ese hombre que Dios usa en sanidad. and for us to pay a large amount of money to bring that man that God uses in healing. En el libro de Mateo la Biblia dice: In the book of Matthew, the Bible says, estas señales seguirán a los que creen. these signs will follow those that believe. En mi nombre echarán fuera In my name demonios. they will cast out demons. Hablarán nuevas lenguas. They will speak new tongues. Sanarán They will enfermos. heal the sick. Resucitarán They will muertos. resuscitate the dead. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? What was Jesus really En saying? mi nombre In my name, van a manifestar el reino de you will Dios. manifest the kingdom of God. Pero no estaba diciendo 2 o 3 personas en el mundo. Estaba diciendo mi iglesia. But he wasn't saying 2 or 3 persons in the world. He was saying my church. Los que creen en mi nombre. Those that believe in my name. Levante la mano los que creen en el nombre de Lift Jesús. up your hands, those that believe in the name Dígale of que está al lado Jesus. suyo. Para ti es ese poder. Tell the one next to you, for you it's the power. Y tenemos que ser más And agresivos. we have to be more aggressive. El reino de los cielos sufre violencia. The kingdom of heaven suffers Los violence, violentos lo and arrebatan. the violent are taking it. ¿Quiénes arrebatan el reino? Who are the ones that are taking the Los kingdom? violentos. The violent. Diga, voy a ser violento. Say, I will be violent. Va a ser violento. I'm going to be violent. Ya estuvo bueno de tanta pasividad. It has been enough of being peaceful. Cuando haya un enfermo en su edificio donde vive, vaya, póngale las manos. When there was a sick person in your building, go and put your hands on them. No le diga, ay, voy a llevarte a la iglesia a ver si eres sano. No, dígale en el nombre de Jesús, voy a manifestar el reino sobre tu vida. Don't tell them I'm going to take you to church to see if you're here. Tell them you're going to manifest the kingdom of God. Voy a manifestar, es el propósito de Dios. It is the purpose of God. Imagínense, Imagine 700 personas 700 people manifestando el reino de Dios. manifesting the kingdom Manifestando of el God. reino de Dios. Manifesting the kingdom Oh, of God. aleluya. Oh, hallelujah. No hay comida. There is no food. No te preocupes. Don't worry. Vamos a manifestar el reino de We're going to Dios. manifest the kingdom of God. La viuda. The widow. La viuda que llega con Eliseo. The widow that comes with Elijah. No tenemos nada. We don't have Me anything. quiere llevar a mis hijos porque no tengo cómo pagar. They want to take my children because I don't have how to pay. Le dice Eliseo, ¿cuántas vasijas de aceite tenés? And Elijah says, how many cans of oil Una. do you have? One. Suficiente para manifestar el reino de abundancia en esa casa. More than enough to manifest the kingdom of abundance in this house. ¿Sabe qué le dijo? You know what he said? Ve y pide vasijas prestadas. Go and ask for empty cans. Todas las que puedas. All the ones you can get. ¿Le puso límites? Did he give them limits? No le puso límites. He didn't give her Esta mujer limits. empezó por toda la aldea. This woman began to search the Vasijas, city vasijas. for cans, for Préstame empty vasijas. vessels. For empty vessels. Necesito vasijas. I need vessels. Y entonces esta mujer vino And this woman came y agarró la vasija vacía and she got the empty canister y empezó con los hijos. and began like with the children Y le dijo, vamos hijos, and said, let's go children. vamos hijos. Let's go children. Hermano, la vasija estaba llena Brother, and the thing was full y empezaron a llenar vasijas vacías. and they were filling up empty vessels Se llenó. and they were filled. Oh, mamá, hay más aceite. Oh mom, there's more oil. Llenemos la otra. Let's fill the next one. 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 Llenemos la otra. Let's fill the next La one. otra. The next one. La otra. The next one. La otra. The next one. Óigame,
Listen to me. Con una vasija With one canister, llenó cientos de vasijas. they filled Diga hundreds conmigo, of canisters. eso se llama Say with me, that's manifestar el reino called manifesting de the kingdom abundancia. of abundance. De abundancia. Of abundance. Vamos, otra vasija. Let's go, another canister. Mamá, Mother, ya no hay vasijas. there are no more canisters. Automáticamente Automatically, se detuvo el aceite. there was no more oil. Manifestación del reino. Manifestation of the kingdom. Manifestación del reino. Manifestation of the Manifestación del reino. kingdom. Manifestation of the Es el kingdom. Espíritu Santo anoche me dijo a mí: And the Holy Spirit last llevo a night told me, fuente de vida para que me manifiesten el reino de Dios. I am going to fountain of life so that He can manifest the kingdom of God. Voy a empoderar sus vidas para que manifiesten el reino de Dios. I will empower their lives so they can manifest the kingdom of God. Ya estuvo bueno que la gente It is enough that se people burle de nosotros. were laughing at us. ¿Sabe por qué la gente se ha burlado de los cristianos? Do you know why people have made fun of Christians? Porque nos hemos vuelto pasivos. Because we have become passive. Nos hemos vuelto mañosos. Because we have become, Pero eso se acabó. but that is ended. Tome su lugar porque no estoy terminando todavía. Please take your place because I'm not Pero ya mero finished yet, termino. but I'm almost going to finish. Porque aquí ya se desató el aceite en el cielo. Because that oil from the heaven. Aleluya. Vamos a salir a Has descended. manifestar el reino de Dios. We're going to manifest the kingdom of God. Pablo entendió bien Paul understood well estas dos dimensiones. these two dimensions. Quizás como ningún otro hombre. Maybe like no other man. Segunda de Corintios 3:14, léalo conmigo. 2 Corinthians 3:14, read it with me. Dígale que está al lado suyo. Tell the one next to you. Es cierto que se está haciendo un poquito tarde, pero de este lugar nos vas a salir igual. It's true that it's getting a little late, but from this place you will not be the No same. vas a salir igual. You will not leave the same. No vas a salir igual. You will not leave the same. Mire, 2 de Corintios 3:14. Look, 2 Corinthians 3:14. Mire lo que le pasó a la iglesia. Look what happened to the church. Pero el entendimiento de ellos But their minds se embotó. were blinded. Porque hasta el día de hoy, For until this day, cuando leen el antiguo pacto, when they're reading the Old Testament, les queda el mismo velo, the same veil remains no unlifted, descubierto, not unlifted, el cual por Cristo es quitado. ¿Por quién es quitado? by which Christ it is taken. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart. Pero cuando se conviertan, como dice, Nevertheless, pero cuando se conviertan al Señor, when one turns to the Lord, ¿qué dice la Biblia? what does the word say? El velo se quitará. The veil is taken Hágale así, away. mire. Go like this. Se quitará. It will be removed. Se quitará. It will be removed. Esta noche se quita el velo. This night the veil is Esta removed. noche se quita el velo. This night the veil is removed. Esta noche, oh, Dios va a quitar el velo. Oh, this night God will remove the veil. Aleluya. Hallelujah. Esta noche se quita el velo. This night the veil will be removed. Pero mire, quiero que note esto aquí. But I want you to notice this. Cómo la palabra habla de un embotamiento. How the word of God talks about being blinded. Eso es lo que le ha pasado a la iglesia. That's what has happened to the church. Tienen el espíritu embotado. They have their spirit that's been blinded. La palabra embotamiento The word blinded, significa, según el diccionario, atontamiento. it means, according to the dictionary, to be dumb. Atontamiento en la mente. Be dumb in the mind. Y también la Biblia habla And the word speaks de un velo en el corazón of a veil in the heart. que tiene que ser quitado. It has to be removed. O sea, cuando a usted se le quita ese embotamiento de su mente, In other words, when that veil is removed from your cuando usted eyes, se le from your quita mind, ese velo de su corazón, when that veil is removed from your heart, entonces usted empieza a creer lo que la palabra de Dios dice para su vida. then you begin to believe what the word says for your life. Yo no sé si me doy a entender. I don't know if I explain myself. Quiero llevarlo a un punto más profundo. I want to take you to a more Dice la profound Biblia, point. cuando se conviertan. The Bible says when they convert. ¿Qué significa eso? What does that mean? Mire, hermano, Look, brethren, no solamente está hablando de la salvación, it's not only speaking of salvation, porque hay gente que ha sido salva, because there are people that has been saved, pero ese velo todavía sigue en ellos. but that veil remains on them. La Biblia está hablando The Bible is speaking de una genuina conversión of a genuine conversion al Espíritu. of the Spirit.
que nos hace que nosotros that makes us entremos en las dimensiones enter in the dimensions sobrenaturales del reino de Dios. supernatural of the kingdom of God. O sea, yo ya creí, pastor, In other words, I already believe, que yo pastor. necesito que el pastor venga y ore por mi casa. I need the pastor to come to pray for my house. Yo ya creí. I already believe. Mire, Listen, la gran mayoría de los cristianos de hoy en día the great majority of the Christians nowadays tienen grandes dificultades de creer. have great difficulties of believing. Ellos no pueden creer. They can't believe. Por eso es que la mayoría de cristianos se enferman y se van derechito al hospital. That's why the majority of the Christians get sick and they just run to the hospitals. Y no es que yo digo que sea malo. And I'm not saying it's bad. Si no tienes fe está bien. If you don't have faith, it's okay. Pero Dios quiere algo más. But God wants something more. Y yo creo que hemos sido puestos en esta tierra para manifestar ese reino. And I believe we've been placed in this world to manifest that kingdom of God. Tienen grandes problemas de creer You have great problems of believing que Dios quiere que sus vidas that God wants that your lives se muevan en dimensiones sobrenaturales impresionantes. start moving in supernatural dimensions. Y mucha gente, And a lot of people, wow, se le hace difícil creer que hayan cielos abiertos para ellos. it is difficult for them to believe that there's open heavens for them. Y se les hace difícil creer que cuando oren los enfermos pueden sanar. And it's so difficult for them to believe that when they pray for the sick, they will be healed. Y Señor, no hay comida, pero yo voy a orar en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro que este refrigerador se llena en este día y mis hijos van a comer. Lord, there's no food, but I'm going to pray and I declare in the name of Jesus that this fridge will be filled and my children are going to eat. No pueden hacerlo, por eso no oran, porque para que Dios bendiga. They cannot do that. That's why they don't pray for God to bless them. ¿Sabía usted que usted con su boca puede declarar un milagro? Did you know that with your mouth you can declare a miracle? Usted atrae la presencia de Dios a través de una declaración profética sobre su vida. You attract the blessing of God through a prophetic declaration. La escritura de Corintios sigue hablando. The scripture of Corinthians, 2 keeps talking. Corintios 3:17 dice: 2 Corinthians 3:17 says, porque el Señor es espíritu, now the Lord is the Spirit, y donde está el espíritu de Dios, and where the Spirit of the Lord is, allí hay libertad. there is liberty. Este versículo es normalmente es usado. This verse is usually used. Hermano, aquí está el Espíritu Santo, vamos a danzar y va a brincar y a decir amén. Brethren, the Holy Spirit is here. Let's jump and dance and amen. Lo que el Espíritu Santo está diciéndonos The Holy Spirit is, what the Holy Spirit is es telling lo us siguiente. is the following. Mire lo que dice el versículo 18. Look what the verse 18 is telling us. Por tanto, todos nosotros, But we all, mirando a cara descubierta, with unveiled face, como en un espejo, beholding as in a mirror la gloria del Señor, the glory of the Lord, somos transformados are being transformed de gloria en gloria, from glory to glory en la misma imagen, into the same image, como por el Espíritu just as by the Spirit del Señor. of the Lord. O sea, en otras So palabras, in other words, donde está ese Espíritu, where that Spirit lies, empiezas a ver una transformación. there begins to be a transformation. Dígale al que tiene al lado: Tell the one next to you, te conozco algunos días atrás o meses atrás, I know you a few days back or a few months back, pero te estoy mirando que ya te ves diferente. but I am seeing you that you look different. Porque la gloria que hay en Fuente de Vida te va transformando. Because the glory that is in Fountain of Life will transform you. Pero te le digo algo: But I will tell you something. esa gloria That glory tiene que ir de gloria en gloria. has to go from glory to Tenemos que glory. aprendernos a mover de esta gloria, es buena, pero quiero más. You have to learn to move from this glory. It's De good, una but you want gloria more. a otra gloria. From one glory to another Quiero glory. más. I want more. Más. I want more. Más. I want more. Mire, esto es impresionante lo que el apóstol Pablo está diciendo. This is impressive what Apostle Paul was saying. Cuando nosotros nos quedamos mucho tiempo mirando la gloria de Dios, When we stay watching the glory of God for a long time, empieza a haber una transformación, there is a transformation. empieza a haber un cambio en tu vida. There starts to be a change in your ¿Cuántos life. oran en sus casas? How many of you pray in your ¿Cuántos house? entran a sus aposentos y claman a Dios? How many of you go into your chambers Entre and más cry to tiempo, God? The more time, esa gloria se empieza a ser parte de tu gloria. that glory becomes part of Y Dios your glory. empieza a transformar tu vida. And God starts to transform your life. A medida tú buscas más de In Dios, the measure that you're seeking more of God, se va destruyendo aquella mentalidad that old, esclavista, that old mentality starts being destroyed. aquellos velos de tinieblas
those veils of darkness, empiezan a irse. they begin to leave. Aquellos velos de oscuridad, Those veils of darkness, aquellos velos de limitación espiritual, those veils of spiritual limitations, y empieza a ver and you are able to see y a venir una gloria. and to see a glory. Y entonces usted dice, de eso dice el pastor. That's what the pastor was talking Entonces sí about. podemos lograrlo. Now I can see we can reach Wow, it. entonces sí puedo moverme en la unción de Eliseo. So now I can move in the anointing of Entonces sí Elijah. puedo traer la unción de multiplicación. Now I can bring the anointing of multiplication. Mire, hermano, entre más usted pase en la presencia de Dios, The longer time you spend in the presence of God, usted se va transformando. you are going to be transformed. La verdadera prisión del hombre The honest prison of man es la mente. is the mind. La mente está llena de corrupción, The mind is full of corruption, de incredulidad, of unbelief, de estructuras mentales equivocadas. of wrong structure in your mind. Y tenemos que ser libres. And we have to be freed. Wow, a mí me impresiona I am impressed cómo hombres, hermanos, pudieron entrar en la dimensión del Espíritu. how men were able to enter in the dimension of the Spirit. María empezó a ver que Jesús se movía en esas dos dimensiones. Maria began to see that Jesus moved in those two dimensions. Así que empezaron a notar los discípulos que Jesús se movía en dos dimensiones. So the disciples began to notice that Jesus moved in two dimensions. ¿Qué razón tenía? Mire, le voy a hacer una pregunta ya para terminar. ¿Qué razón tenía I'm going to ask you one question now to finish. What reason did they have que un día Jesús despide a los discípulos that one day Jesus lets go of his disciples, y de pronto Jesús viene caminando? and all of a sudden Jesus comes walking? Venía caminando sobre las aguas a medianoche. He comes walking at night on the waters. ¿Qué razón tenía eso? What reason did that have? ¿Alguien me quiere decir? Can anyone tell me? ¿Tendría algún sentido? Did it have a reason? ¿Los quería asustar? Did he want to scare them? ¿Quería llegar primero que ellos? Did he want to get there before them? ¿Quería dar una clase de lo sobrenatural? Did he want to give a class of the supernatural? No. No. Jesús quería manifestar el reino. Jesus wanted to manifest the kingdom. Diga conmigo, Jesús quería manifestar el reino. Say it with me. Jesus wanted to manifest the kingdom. Quería decirnos, He wanted to tell us, si te mueves en mi reino, if you move in my kingdom, esta es una dimensión espiritual this is a spiritual dimension que domina aún la dimensión natural. that dominates even the natural dimension. Mi reino es más poderoso My kingdom is more que powerful todo lo creado. than anything that has been Cuando created. manifestamos el reino sobre una enfermedad, la enfermedad tiene que irse en el nombre de Jesús. When we manifest the kingdom of God in a sickness, it has to leave in the name of Jesus. Pero hay que manifestar el reino. But we have to manifest the kingdom. Eso fue lo que le pasó a mi hermano Miguel Villa. That's what happened to my brother Miguel Villa. Le habían dado 6 meses de vida, tenía que morir, pues según los médicos, en noviembre, pero hoy estamos en enero y vendrá febrero, vendrá diciembre del 2014 y el hermano seguirá con nosotros y seguirá vivo. Aleluya. They have, according to the medics, he has 6 months to live until November, but it is February. It is January, February is coming, and he is still alive. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hay una manifestación Because there's a del manifestation reino de Dios. of the kingdom of God, Y eso es lo que tenemos que hacer. and that is what we have to do. Tenemos que manifestar el reino de We have Dios. to manifest the kingdom of God. Por eso dice la Biblia, That's what the Bible el says. Señor no vino a mostrar que podía caminar sobre las aguas. The Lord did not come to show that he can walk on water. Él vino a darnos lecciones. He came to teach us a lesson. Él vino a enseñar que sí se He puede came to teach us that it is mover it en is ese possible reino. to be moving in that kingdom. Por eso le dijo a Pedro, ¿quieres caminar tú también? That's what Peter said. You want to walk too? Esto no solo es para mí, es para la iglesia. Ven tú. This isn't just for me. This is for the church. Come. Aleluya. Hallelujah. María le dice, díganle a Jesús, Maria said, tell Jesus. no hay vino, díganle, Él puede hacerlo. There is no wine. He can make some. Qué tremendo, ¿no? How tremendous, right? Jesús convirtió las aguas en vino. Jesus made the waters into wine. Eso es manifestación de reino. Diga That- conmigo, manifestación de reino. That is a manifestation of the kingdom. Say it with me, manifestation of kingdom. 5,000 personas no tenían que comer. 5,000 people didn't have anything to eat. Habían 2 peces There was 2 y fishes 5 panes. and 5 breads. Y llevémoselo a Jesús. And let's take them to Jesus. Jesús pone las manos Jesus puts his hands y le dice a los and discípulos, tells the disciples, denle de comer. give them food. Unción de reino. Anointing of the kingdom. Multiplicación. Multiplication. Dígale al que está al lado suyo, Tell the one next to you,
estos 3 días, these 3 days, mañana, tomorrow, pasado the next y day, el miércoles, and Wednesday, vamos a manifestar el reino. we're going to manifest the kingdom. Vamos a manifestar el reino. We are going to manifest the kingdom. Vamos. Ministerios Fuente de Vida Internacional presentó su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Visite nuestra página web www.fuentedevidai.org o escríbanos a nuestro correo electrónico fuentedevidai@hotmail.com o comunícate a nuestro número telefónico 720-941-8433.